esta herramienta puede hacer para medir el efecto de la pandemia sobre empleo. Y la gracia que tiene es que permite mirar el mercado laboral desde los empleadores, a través de sus avisos y vacantes, pero también desde el punto de vista de los trabajadores, a través de sus postulaciones. Nos permite conocer salarios ofrecidos y los salarios esperados. Podemos mirarlo por sectores económicos y también por grupos de trabajadores. Entonces es una herramienta súper útil y hoy día, como les decía, lo vamos a mirar desde el punto de vista de lo que ha estado ocurriendo con el mercado laboral producto de la pandemia. Les voy a invitar a todos a hacer preguntas por el chat. Vamos a tener un espacio de preguntas hacia el final. Y en primer lugar, yo quiero darle la bienvenida a la ministra, María José Saldívar, que nos va a acompañar hoy día. Muchas gracias, ministra, por estar aquí en este seminario. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo la verdad que lo encuentro esto súper emocionante. La verdad que cuando vi el proyecto y vi lo que consistía, creo que avanza en una línea que es muy correcta, que es de tener más información para poder tomar decisiones que sean oportunas, que sean las correctas y no sea un poco lo que siempre nos ha pasado, de tratar como de hacer las cosas un poco a la rápida para poder tratar de ser oportunos, pero que la verdad es que no son normalmente las decisiones más efectivas. Y cuando uno tiene información, y además encima tiene información de un periodo agregado en el que uno también puede ir construyéndola, y esto acá, chuta, es un llamado aquí a los dos investigadores, a que esto acá no lo hagan una sola vez, sino que esto acá lo interesante es que se mantenga en el tiempo, porque la verdad que tener fotos aisladas tampoco nos sirve de nada, y sobre todo una foto que puede ser muy distorsionada, producto del momento histórico que estamos viviendo, pero que nos puede servir mucho como punto de base para poder ir construyendo un tema en políticas públicas que es fundamental, que es cómo nosotros podemos enfrentar el mundo del trabajo y cómo podemos potenciar y podemos ir tendenciando los cambios en este mundo del trabajo. Nosotros normalmente con lo que nos hemos encontrado es con trabajadores que se emplean donde encuentran y no necesariamente tenido la otra mirada, que es de cómo podemos preparar a los trabajadores para los trabajos que puedan ellos desarrollarse de mejor manera, entendiendo cuál es el concepto del trabajo, que no solamente es ganarse la vida, sino que también es uno de los ámbitos en la vida personal en la cual implica un desarrollo tanto en lo más profundo como en lo que es el intelecto, como son las relaciones humanas, una serie de cosas que sean súper importantes. Entonces, tener información que no sea sesgada, tener información que sea en un horizonte de tiempo que sea largo, el poder tener una mirada que es de distintos niveles de profundidad, porque uno también normalmente podría ver, si es que vemos la foto acá, es que las mujeres no quieren trabajar, y esa no necesariamente es la lectura que debe ser, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos, chuta, tenemos menos mujeres buscando trabajo, ¿cuál es lo que está detrás? ¿Cuál era el antecedente? ¿Qué es lo que va ocurriendo? ¿Y cómo entonces podemos nosotros ir preparando y a lo mejor ir también generando otras políticas públicas que pueda permitir que hoy día algo que lo visualizo, prácticamente están todos desde su casa en este minuto conectados acá, el trabajo a distancia es algo que se ha venido instalado, yo veía que algunos que estaban lidiando con lo que nos ha pasado a todos, que son hijos muy cariñosos que vienen a saludarnos cuando estamos trabajando, algunos nos interrumpen más, otros nos interrumpen menos, y que es la realidad con la cual estamos enfrentando y que nos permite tener una mirada, por ejemplo, de lo importante que es el tema de la corresponsabilidad y el tema de ciertos ámbitos, sobre todo en lo que es este condicionamiento que tenemos de asumir ciertas tareas según los roles al interior de nuestras familias. Por lo tanto, creo que el proyecto SABE es un proyecto que es absolutamente oportuno, que tiene una riqueza en sí misma, que es fantástica, que ojalá no sea un solo producto, sino que le podamos dar continuidad para poder tener esta profundidad que necesitamos de conocimiento, y va también muy en línea con otros proyectos que ya hemos conocido antes, que ha liderado el CENSE, por ejemplo, lo que es la encuesta de NADEL, en la cual vemos también cuáles son estas brechas en las demandas y cómo nosotros necesitamos ir modificando las capacitaciones y la formación de los trabajadores, una formación que
Esto de acá cada vez se ha hecho más evidente, debe ser una formación continua, debe ser una formación evolutiva, que debe ser una formación no solo basada en cierta adquisición de ciertas habilidades duras, sino que también de muchas habilidades blandas, de formas de relacionar y hacer las cosas de una manera distinta, y por lo tanto la suma de todos estos distintos instrumentos nos va a poder ir permitiendo la manera de abordar de muchísimo mejor manera la mayor crisis en este momento que hemos tenido de empleo, pero también con una proyección que nos permita realmente decir de esta crisis fue una oportunidad para construir algo que nos hace muchísimo más felices como sociedad, porque es un mundo del trabajo que refleja de mejor manera los reales intereses de las personas, que potencia al máximo su desarrollo personal y no simplemente ver el mundo del trabajo como un medio de subsistencia, que es una mirada que es muy básica o muy primaria, y que todos tenemos derecho a ver en el trabajo mucho más que un tema de subsistencia. Bueno, y justamente en un tema y en un momento en el que estamos planteando, yo vengo saliendo de una pauta sobre el paso a paso laboral, que lo que busca es la reincorporación, la reactivación, con un foco muy centrado en lo que es la persona humana, del cuidado sanitario y seguridad y todo ello. Bueno, este acá es un foco que también es muy relevante, que es el foco de el desarrollo humano y el desarrollo de las habilidades y de todo lo que somos integralmente. Así que yo de verdad quiero agradecer a Benjamín y a Juan este estudio que me tocó ver. La verdad es que es súper desafiante, lo encuentro muy interesante, nos entrega información muy relevante como Ministerio del Trabajo. Aquí también veo muchas personas de la academia, también esto de acá tenemos que dejarlo en el ámbito del estudio y llevarlo a la práctica. Normalmente quienes hemos estado más metidos en el mundo del estudio nos quedamos un poco ahí. Esto de acá nosotros lo podemos implementar, lo podemos bajar, y la verdad que podemos contribuir de manera muy significativa a mejorar el bienestar de las personas y a mejorar la sociedad y el tipo de sociedad que nosotros tenemos en nuestro país. Así que de verdad, muchas gracias por esta invitación. Lo voy a simbolizar en Alejandra, que está dirigiendo esta oportunidad, y espero poder quedarme todo el proceso, todo el tiempo que dure esta presentación. Si no, lo voy a ver después, porque de verdad creo que esto es un enorme aporte para lo que estamos viendo y para lo que nos va a tocar construir a futuro. Así que muchas gracias. Muchas gracias, ministra. De verdad, este es un proyecto que busca estar permanentemente informando sobre el mercado laboral, así que usted tiene toda la razón, la importancia que tiene poder tener esa información, y esa es un poco la idea del proyecto. Voy a dejar ahora con ustedes a Benjamín Villena. Benjamín, junto con Juan Velázquez, son los codirectores de este proyecto. Benjamín además es académico de la Universidad Diego Portales e investigador del Instituto Milenio, Imperfecciones de Mercado y Política Pública. Entonces, Benjamín va a hacer la presentación y luego vamos a tener un panel de conversación. Benjamín. Ahí estoy, sí. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco mucho las palabras de la ministra. Efectivamente, este ha sido un proyecto de largo desarrollo. Comenzamos en agosto del año pasado y nos ha tocado realmente remar contra la corriente con con todas las cosas que han pasado, ¿verdad? Pero vamos saliendo adelante y aquí tenemos una primera ronda de resultados que mostrar. Entonces, a ver, ahí sí. Lo primero es contarles brevemente del proyecto. Primera pregunta obvia, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Cierto? Y lo que tratamos de hacer con el proyecto SABE es un sistema primero que nada, identificar, ¿cierto? Identificar avisos, postulantes, ¿cierto? Monitorearlos a través del tiempo, ¿ya? Monitorear estos avisos y postulantes a través del tiempo para categorizarlos
qué significa eso? Bueno, clasificar, por ejemplo, las ocupaciones que tienen los trabajadores, las ocupaciones, es decir, el conjunto de tareas que definen un puesto de trabajo, ¿cierto? Que demandan los empleadores. Y para hacer estas clasificaciones necesitamos revisar los textos de los avisos de trabajo o necesitamos revisar las descripciones que los mismos trabajadores hacen de sus empleos actuales o de sus empleos previos. ¿Ya? Y ahí es donde, ¿cierto? Mi colega Juan Velázquez, ¿cierto? Hace la magia y ocupa lo que llamamos tecnología, ¿cierto? De machine learning, ¿cierto? Aprendizaje automático o inteligencia artificial, bueno, recibe varias denominaciones, para hacer que los computadores finalmente lean los textos y nos digan, ¿cierto? En función de ejemplos que nosotros le proporcionamos, cuáles son las clasificaciones más adecuadas para ocupaciones y postulantes, ¿cierto? Y además en el caso de los avisos de trabajo, también tenemos el desafío de tratar de detectar habilidades requeridas por los empleadores, ¿ya? Y esto lo hacemos cubriendo las clasificaciones genéricas del mercado laboral. Tratamos de cubrir todos los tipos de ocupaciones que existen en las clasificaciones tradicionales del mercado laboral, que vienen, básicamente son clasificaciones internacionales que vienen de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Ya? ¿Y cuál es la idea de esto? ¿Cierto? Tratar de detectar lo que llamamos brechas. Es decir, podemos detectar, por ejemplo, ¿cierto? Si existe un desbalance entre, por ejemplo, lo que solicitan las empresas y lo que los trabajadores están ofreciendo en términos de ocupaciones, por ejemplo. Tal vez nuestro querido ejemplo de los panaderos con Juan, ¿cierto? Que siempre lo sacamos a colación. Es posible tal vez que en una determinada región en Chile, ¿cierto? Exista una gran demanda por panaderos, pero no hay panaderos, ¿cierto? No hay personas que se hayan dedicado a la panadería en esa región, ¿cierto? A lo mejor en otra región tenemos el desbalance en el sentido contrario, ¿ya? Necesitamos una herramienta de este tipo para ser capaces de detectar eso. Tampoco nos sirve completamente, ¿cierto? No es, por ejemplo, mirar solamente el lado de la demanda. No nos sirve únicamente saber que tenemos muchos avisos de trabajo que piden panaderos, porque bien podrían haber muchos panaderos disponibles, no lo sabemos. Entonces es muy importante, ¿cierto?, tener los dos lados del mercado para poder entender y detectar estas brechas, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos, cierto? Esto es de alguna manera tenemos una sinergia, ¿cierto? Que dos investigadores que han desarrollado su ámbito de su quehacer científico por dos lados, ¿cierto? En mi caso, principalmente en economía, más específicamente en economías relativas a los mercados laborales. En el caso de Juan, ¿cierto? Enfocado en el ámbito de la ciencia de datos. Y decidimos, ¿cierto?, aunar fuerzas y generar una sinergia, además con otros colaboradores, ¿cierto?, del equipo del Web Intelligence Center, ¿cierto?, que lidera Juan, para aunar estos esfuerzos, ¿cierto?, y construir con esta tecnología, encontrar información en los datos, ¿cierto?, en los textos de los avisos, en los textos de las declaraciones en las descripciones de los postulantes, ¿cierto? Pero de alguna manera, ¿cierto?, la idea de la economía, ¿cierto?, o de otras disciplinas, nos ayudan a focalizarnos en qué es lo que queremos descubrir, cuál es la información que queremos extraer de esto. ¿Ya? ¿Y para qué? ¿Cuál es el enfoque que le queremos dar, ¿cierto? Queremos que esto sirva para tomar decisiones en el ámbito público, en primer lugar. ¿Por qué? Porque evidentemente donde hay desbalances de ocupaciones o donde hay desbalances de capacidades o de habilidades, naturalmente que existe un ámbito para que la política pública intervenga. Por ejemplo, focalizando las políticas de capacitación, ¿ya? Focalizando la actividad de la intermediación laboral, ¿cierto? Hoy día no es claro, no hay suficiente información, por ejemplo, para saber que tal vez tenemos un exceso de panaderos no sé, en Rancagua, por decir algo, ¿cierto? Y nos faltan panaderos en Talca. No sabemos eso. ¿Ya? No hay información clara respecto de esos desbalances. Pero con un proyecto de este tipo podríamos avanzar en tratar de detectar esas cosas y eventualmente favorecer una intermediación mucho más activa, ¿ya? Y si nos vamos un poco más allá, políticas de desarrollo productivo, ¿cierto? Y en general, ¿cierto? También esto puede permear una capa anterior,
de la formación general, ¿cierto? Es decir, cuáles son las habilidades, cuáles son los conocimientos que deberían tener nuestros trabajadores de acuerdo a las brechas de capacidades o las brechas ocupacionales que estamos detectando en los mercados laborales. Entonces, déjenme explicarle por qué mirar las bolsas de empleo, ¿ya? ¿Qué ganamos con esto, particularmente en el ámbito de la pandemia? Obviamente, cuando nosotros partimos no consideramos, como ninguno de nosotros, ¿cierto?, sabía que venía una pandemia a partir de marzo de este año, ¿cierto? Pero en la medida que esto se fue desarrollando, nos fuimos dando cuenta que teníamos algo bastante interesante que decir, ¿ya? Aun cuando todavía este proyecto está en una etapa de desarrollo respecto de lo que les describí recién, que es detectar estas brechas en el mercado laboral, ¿ya? El impacto, obviamente, de la pandemia es un shock, ¿cierto? Como decimos los economistas, es un cambio, un golpe sin precedentes en el mercado laboral. Nunca antes, o tal vez habría que remontarse a la influencia española, ¿cierto? La gripe española de hace un siglo atrás, para tener un shock de esas magnitudes, pero en esa época obviamente no habían estadísticas de empleo como las que tenemos hoy día, ¿ya? Una de las ventajas muy significativas que tienen estos datos es que nos permiten monitorear en tiempo casi real el mercado laboral, ¿cierto? Y así como los mercados de capital, ¿cierto?, tienen indicadores que saltan instantáneamente, como por ejemplo las bolsas, los mercados accionarios, ¿cierto?, en que tenemos noticias negativas y las acciones suben y bajan, etcétera, ¿ya? Bueno, en los mercados laborales tenemos algo que es razonablemente parecido, ¿cierto? Que son los datos de las bolsas de empleo. ¿Ya? Y ahí les voy a mostrar, por ejemplo, cómo en respuesta de determinados, cuando han venido los dos últimos grandes shocks que hemos tenido en el mercado laboral chileno, uno el 18 de octubre del año pasado, ¿cierto? Todo lo que pasó en el llamado estallido social, y después en el inicio de la pandemia, vamos a ver que el mercado laboral reacciona rápidamente. No es una cosa que ocurra con semanas o meses de rezago, es una respuesta prácticamente instantánea, ¿cierto? Y eso podemos detectarlo con estos sistemas de información, ¿ya? También es importante entender el contexto, ¿cierto? Los datos que tenemos acá no no resultan, digamos, unos sustitutos, por así decirlo, de las estadísticas oficiales de empleo o de desempleo, porque nos hablan de un proceso anterior, nos dicen cómo la gente busca trabajo, cuánto la gente se está esforzando en encontrar un trabajo y qué clases de trabajo está buscando o qué es lo que espera cuando está buscando un trabajo. Ese tipo de información es la que tenemos con las bolsas de empleo, ¿ya? En un mundo ideal podríamos tratar de, ¿cierto?, cruzar estos registros con otros datos, ¿cierto? Y tener la película completa, ¿cierto? Saber qué pasó antes y qué pasó después. Por ahora, ¿cierto? Tenemos esta etapa, miramos esta etapa donde la gente busca y eventualmente esto se traduce, ¿cierto?, en estadísticas o en empleos que se forman finalmente, y por lo tanto podemos entender un poco o anticipar qué es lo que va a pasar con con términos de la creación de trabajo a través de las bolsas de empleo. Voy a mostrarles los resultados que tenemos. Lo primero, ¿cierto?, es, la primera cosa es, aquí la entrega, nosotros estamos trabajando con más bolsas de empleo que Trabajando.com, pero Trabajando.com han sido nuestros colaboradores principales desde un inicio, y contamos con datos de ellos principalmente en esta entrega, ¿ya? Entonces, la primera pregunta es, ¿son representativos los datos de Trabajando.com de otros portales web en general? ¿Cierto? No es el único portal web. Y afortunadamente tenemos un indicador que se llama el IALI, ¿cierto?, que es el indicador de avisos de empleo en línea que calcula el Banco Central de Chile, que básicamente hace como una especie de censo, un barrido, ¿cierto?, de todos los avisos de portales web que existen en Chile. No sé si es absolutamente total, pero comprende varias bolsas de empleo, alrededor de 7 u 8 me parece, y comparamos con las variaciones que tiene esto mes a mes con los datos de Trabajando.com, y aquí ustedes, no sé si pueden ver el mouse, ¿cierto? Efectivamente las variaciones no concuerdan completamente, ¿cierto? Los datos del IALI parten en el 2015, por lo tanto la primera variación en 12 meses la tenemos en el 2016. Pero en los últimos meses ustedes se pueden dar cuenta que los datos de Trabajando.com y del IALI, ¿cierto?, se mueven muy parecidos,
¿ya? Obviamente aquí hay un bajón importante, ¿cierto? Primero después del estallido social, que es la primera línea negra que está acá, y después del impacto de la pandemia, que es la segunda línea negra que tenemos acá. ¿Ya? Lo otro que hay que decir es que la cobertura de trabajando.com, nosotros hicimos un estudio acerca de la representatividad de los datos de Trabajando respecto, por ejemplo, de encuestas de empleo, y en general hay una cobertura bastante buena, evidentemente no completa. Hay ciertos sectores, por ejemplo, como la construcción, la agricultura, la administración pública, que no están bien representados en los datos de vacantes de Trabajando, y también hay una sobrerepresentación de los datos de Santiago, ¿ya? De la región metropolitana más precisamente. Pero el resto, ¿cierto? Nos da una visión bastante acertada, bastante clara respecto de otros sectores de el resto de la economía, ¿ya? Entonces, así es como se ha movido el tema de los avisos en los datos de trabajando.com. Vemos, por ejemplo, que lo que les mencionaba, que hay una respuesta casi instantánea de los avisos que han caído. Por ejemplo, tras el estallido social hubo una caída muy grande. Es bien interesante que también justo en el inicio del estallido se produce un salto muy grande de los avisos y después una caída. Y en el caso de la pandemia la caída no es tan grande porque no se produce este levantamiento anterior, pero sí hay una caída muy importante. Y si nosotros calculamos, por ejemplo, el promedio del periodo que tenemos entre las líneas negras, ¿ya? Y lo comparamos con el periodo posterior a la pandemia, tenemos datos hasta el jueves pasado acá, hasta el 13 de agosto, ha habido una caída de 48% respecto a ese promedio. ¿Ya? Por lo tanto, los avisos han caído de una manera muy importante. Ahora, no solo miramos avisos, porque los avisos de trabajo contienen información respecto de vacantes. Es decir, en un mismo aviso yo puedo decir que busco 5 panaderos, ¿ok? Y por lo tanto contamos también las vacantes, que en definitiva es el predictor más adecuado de la creación de trabajo que se va a producir, ¿ya? Y en este caso también tenemos una caída aún más abultada, ¿cierto? De alrededor de 56% si comparamos el promedio de este periodo, ¿cierto? Con el periodo anterior. Aquí la escala nos engaña un poquito porque el salto de vacantes en el minuto del estallido social, ¿cierto? Fue muy, muy notorio. ¿Qué otra cosa sabemos respecto de las vacantes? Los datos de Trabajando son muy ricos en el sentido de que recolectan mucha información de parte de los empleadores, ¿ya? Y también de los postulantes. Entonces, la experiencia requerida, vemos que en los avisos posteriores a la pandemia hay un aumento en la experiencia requerida de las vacantes, ¿ya? En promedio tenemos un cálculo que ha subido aproximadamente 0,14 años, ¿cierto? Esto igual es significativo, aquí está la experiencia promedio fluctúa como entre 1 y 2 años, ¿ya? Pero es bastante importante que suba este promedio, ¿cierto? Hay muchos avisos, por ejemplo, que no piden ninguna experiencia, eso lo contabilizamos como 0, y esto refleja de alguna manera que los empleadores están pidiendo más experiencia de la que pedían antes del inicio de la pandemia. También vemos que miramos por ejemplo algunos indicadores de calidad de los trabajos ofrecidos y vemos que los avisos que ofrecen trabajos indefinidos se mantienen más o menos estables, ¿ya? Hay una especie de bajón de contratos del porcentaje, esto es el porcentaje de avisos, ¿ya? No es la cantidad de avisos, sino que el porcentaje del total que se publican. Vemos que, perdón, de vacantes, no de avisos. Vemos que se produce un cierto bajón después del estallido social respecto del el porcentaje de contratos indefinidos, y esto más o menos se mantiene después de la pandemia. Sin embargo, hay un cambio muy importante respecto de los avisos que ofrecen trabajos con jornada completa, ¿ya? Esto se ve súper claro, ¿cierto? Antes de la pandemia, ese número fluctuaba alrededor de 70% de las vacantes ofrecían empleos de jornada completa, y este número cayó considerablemente, alrededor de 15 puntos porcentuales. Es decir, hoy día en promedio, o en este periodo posterior a la pandemia, 55% de los avisos ofrecen trabajos de jornada completa, lo que es una caída sustancial, ¿ya? También vemos que han cambiado los requerimientos educacionales de los avisos. En particular, los avisos que requieren educación media caen notablemente, ¿ya? Caen notablemente, aproximadamente 15 puntos porcentuales respecto al promedio del periodo entre estallido social y pandemia, ¿ya?
Pero en contraposición, la torta, ¿cierto?, de las vacantes ha cambiado a avisos que solicitan educación técnica superior. ¿Ya? Es decir, personas que tienen formación de instituto profesional o centro de formación técnica han aumentado en alrededor de prácticamente 15 puntos porcentuales respecto al periodo previo a la pandemia. Por lo tanto, vemos que de alguna manera los requerimientos educacionales de los avisos están aumentando. Algo parecido también ha ocurrido con los avisos que piden educación universitaria, aunque ha sido menos notorio que en el caso de los avisos que solicitan educación terciaria de nivel superior. ¿Ya? Ha aumentado 5,5 puntos porcentuales en la participación de las vacantes en el periodo, con respecto al periodo entre estallido social y pandemia, e inicio de la pandemia. ¿Qué ha pasado con los sueldos? ¿Ya? Y aquí es lo que llamamos, normalmente los economistas se produce lo que llamamos un efecto composición, ¿cierto? No es que los sueldos per se o que le estemos pagando sueldos más, se le estén pagando sueldos más altos en general a todas las personas. Lo que pasa es que el tipo de avisos que se están subiendo en los portales web, por lo menos en trabajando.com, ¿cierto? Pensamos que esto es representativo de otros portales también, son avisos que piden una mayor calificación y por lo tanto se les paga mayores salarios. ¿Ya? Entonces, si miramos el sueldo promedio desde el punto de vista de los avisos, ha subido un 8,7%. Si miramos desde el punto de vista de las vacantes, ha aumentado un 2% respecto al promedio del periodo anterior. Ahora, esto obviamente esconde también un hecho de que, como les reitero, ¿cierto? Están aumentando los requerimientos. ¿Ya? Si miramos los distintos sectores, los avisos caen en una magnitud similar. ¿Ya? Es importante tener eso en consideración. Aquí estoy normalizando todo al 15 de marzo, que lo consideramos como el inicio de la pandemia, ¿cierto? Que es el momento en el cual se anuncian suspensiones de clases en universidades, colegios, etcétera, ¿cierto? Fue como el inicio oficial de la pandemia. Y aquí vemos cómo se han comportado las vacantes perdón, aquí dice avisos, pero debería decir vacantes, hay un error. Cómo se han comportado las vacantes de los distintos sectores. Por ejemplo, ciertos sectores como el transporte y las manufacturas no les ha ido tan mal, ¿cierto? Desde luego todo va un poco como hacia la baja, pero no les ha ido tan mal. Por supuesto, el comercio, por ejemplo, ha estado mucho más golpeado, ¿cierto? Que es la línea verde en la parte más abajo del gráfico, ¿ya? Sin embargo, hacia el final del periodo se muestra una cierta recuperación, volviendo a niveles aproximadamente, ¿cierto?, cercanos a los que teníamos al inicio, en el momento que se produce el inicio de la pandemia, ¿ya? Al menos en estos sectores. ¿Qué pasa con otros sectores? Por ejemplo, hay una caída muy aguda, ¿cierto?, en el sector de restaurantes y hoteles. ¿Ya? Básicamente se van al piso las vacantes en este sector. Comparado con otros sectores como servicios, por ejemplo, servicios financieros y servicios empresariales, que probablemente son sectores que tienen capacidad de teletrabajo mucho mayor. Prácticamente, digamos, restaurantes y hoteles, es difícil pensar que la gente pueda teletrabajar en esos sectores. ¿Ya? Y vemos, ¿cierto?, cómo se produce este contraste. Por supuesto, hay mucha volatilidad. Yo creo que esto también refleja el hecho de que hemos tenido noticias, una mezcla de noticias positivas y negativas, ¿cierto? Aparecen señales mixtas en distintos sectores del país a veces, ¿cierto? Que hay noticias de confinamiento, de desconfinamiento por aquí y por allá, sube las expectativas, baja las expectativas, todo esto de alguna manera va apareciendo en los datos de las publicaciones de avisos, que puede ser también como un termómetro de alguna manera de cómo se ven las expectativas de los negocios en el futuro, ¿ya? Y también tenemos áreas que podríamos llamarlas, son como un proxy de grupo ocupacional. Como les digo, el proyecto todavía no hemos terminado de desarrollar el tema de la clasificación ocupacional, pero aquí vemos cómo, por ejemplo, distintas ocupaciones o distintos áreas tienen una evolución diferente, ¿ya? Por ejemplo, la que muestra una menor caída claramente es el área de informática.
¿ya? Que es la línea amarilla en este gráfico, ustedes pueden ver que parte de un nivel 100, ¿cierto? En algún momento posterior a la pandemia incluso supera el nivel 100, alrededor de la segunda mitad de julio, y en las últimas semanas ha tenido un repunte, al igual que otras áreas como ventas y administración. Ventas aparece aquí como lo más golpeado, ¿cierto? Normalmente ventas se entiende en un sentido de ventas presenciales, y administración también, cargos que reflejan administración de empresas, ¿cierto? Se ven algo más dañados, pero evidentemente informática es una ocupación que es mucho más solicitada en términos relativos, porque evidentemente son personas que pueden teletrabajar y además facilitar el teletrabajo de otras personas. ¿Qué sabemos respecto de los postulantes? Esto también es muy interesante porque es información que normalmente es más desconocida. El tema de los avisos, normalmente como es visible desde un punto de vista del sitio web, ¿cierto? Es información que algunos actores pueden extraer, pero la información de los postulantes aquí necesitamos 100% de la colaboración de los portales web como trabajando.com para que nos proporcionen esta información. ¿Qué sabemos? Podemos contabilizar el número de ingresos nuevos que se producen en estos portales y también el número de actualizaciones de currículum, ¿ya? El número de actualizaciones de currículum es importante porque nos muestra que las personas están activas, están buscando sus trabajos, ¿cierto? Están, por así decirlo, despiertos en el mercado laboral. Y vemos que estas dos magnitudes se mueven bastante parecidos, ¿cierto? Incluso después del estallido social tienen cierta volatilidad, etcétera. Después del inicio de la pandemia, los dos números caen notablemente, ¿cierto? De un índice 100 pasan casi a llegar hasta un número 50, se acercan incluso a 40, es decir, caen entre 60 y 50% los ingresos. Las personas dejan de buscar trabajo cuando comienza la pandemia. Y lentamente la parte de los ingresos se ha ido recuperando para llegar a niveles que existían más o menos en el momento en que la pandemia se inicia. Sin embargo, la actualización como que empieza a bajar, ¿ya? Entonces, de alguna manera vemos que se han ido sumando nuevas personas, pero aparentemente el nivel de involucramiento que estas personas están teniendo en el mercado laboral parece que está disminuyendo un poco, ¿ya? Eh, Podemos ver también una cosa muy notable, qué es lo que pasa, podemos mirar qué pasa entre hombres y mujeres, y vemos un efecto que es notable, probablemente este es el gráfico más llamativo desde mi punto de vista, ¿cierto? Porque muestra una brecha de género, pero impresionante en el comportamiento de búsqueda de hombres y de mujeres. Si ustedes se fijan, antes de la pandemia, estos dos índices evolucionan de una manera más o menos parecida. ¿Ya? Algo buscan más los hombres en general que las mujeres en promedio, ¿cierto? Aunque estos son índices, ¿cierto? No podemos comparar cantidades exactamente, pero después de la pandemia se produce un bajón y una diferenciación entre géneros que es notable, ¿cierto? Los hombres se mantienen mucho más activos buscando en el mercado laboral y las mujeres de alguna manera salen del mercado laboral, ¿cierto? Esto es totalmente consistente con datos de que nos muestra el INE, por ejemplo, que nos muestra que muchas mujeres han salido del mercado laboral, dejan de buscar, pasan de ser desempleadas para volverse inactivas. Y esto, lo que señalaba la ministra, ¿cierto? También tiene que ver con roles de género, ¿cierto? Las mujeres, por razones culturales, ¿cierto? Por razones históricas de nuestra sociedad, se han visto vinculadas mucho más con labores, lo que llamamos los economistas, producción en el hogar, ¿cierto? Es decir, cuidado de los niños, labores domésticas, etcétera, ¿cierto? Y eso aquí se refleja porque esta pandemia, de alguna manera, a mí y a muchas otras personas, ¿cierto? Nos encerró con los niños, ¿cierto? Y nos transformó también en sus profesores y nos transformó en una mezcla, ¿cierto?, entre teletrabajo y trabajo en el hogar. Y vemos también que hay una diferencia entre desempleados y empleados, ¿ya? Es muy interesante que en trabajando.com las personas reportan su estatus laboral. Y esto es clave. ¿Por qué motivo? Porque la búsqueda de empleo de personas que ya tienen un trabajo es un motor súper importante en las economías para mejorar la productividad. ¿Ya? Cuando las personas pueden saltar de un empleo para el cual no son tan buenos, pueden saltar a un empleo para el cual son mejores, ¿cierto? Y obviamente también cuando las personas encuentran un trabajo. Lo que vemos es que las personas que tienen un trabajo en términos relativos, dejan de buscar más que las personas que están desempleadas. ¿Ya? Todos dejan de buscar en general, pero las personas que tienen un empleo lo hacen de manera más notoria. ¿Ya? Si vemos grupos de edad, vemos que los que dejan de buscar en el portal
los que dejan de, los nuevos ingresos caen especialmente en el grupo de personas más jóvenes, ¿ya? Hasta 25 años, y las personas que tienen, que son un poco mayores, ¿cierto? Entre 26 y 35, y especialmente el grupo de 36 a 45, no caen tanto, ¿ya? O sea, esta pandemia de alguna manera, esto es lo que estamos mirando, normalmente le llamamos un shock de oferta de trabajo, ¿cierto? Está principalmente focalizado en personas jóvenes y, como les voy a mostrar acá, también está focalizado en personas de más de 56 años, ¿ya? Que es el grupo que más cae si comparamos, por ejemplo, contra el grupo de 46 a 55. Por lo tanto, es la gente que está en el rango aproximado como entre 25 y 55 años, los que se han mantenido, y el resto de la gente tiende un poco más a dejar de buscar trabajo, ¿ya? Respecto del perfil educacional de las personas que buscan trabajo, vemos que ha aumentado curiosamente la proporción de personas que tienen nivel de educación media científico-humanista, ya ha caído el nivel de universitario y el nivel técnico superior se ha mantenido relativamente estable, ¿ya? Lo cual nos dice, ¿cierto? Si ustedes recuerdan la parte que veíamos anteriormente, esto nos dice que el mercado laboral está en un desbalance en este momento, porque se está pidiendo mucho más, por ejemplo, técnico superior, mucho menos media científico-humanista, y sin embargo el lado de los postulantes ha respondido de una manera diferente, ¿ya? Probablemente esto refleja también las necesidades relativas que tienen las personas de buscar trabajo, ¿cierto? Las personas universitarias normalmente tienen más trabajo, ¿cierto? Les es más fácil teletrabajar desde sus casas, y por lo tanto esto refleja, nos dice, el mercado laboral en términos de requerimientos educacionales está más desbalanceado de lo que estaba antes de la pandemia, ¿ya? En términos de la experiencia promedio de las personas que buscan trabajo, esto también ha aumentado, ¿ya? Eso está en línea, sí, con los requerimientos que existen hoy día en el mercado. Y finalmente, los sueldos esperados promedios de las personas que buscan trabajo hoy día también han aumentado. Eso en línea con los avisos que se están subiendo hoy, que pagan más de lo que pagaban antes, porque la composición de los avisos ha cambiado. Pero eso también nos dice que las personas que están buscando trabajo es porque tienen expectativas salariales más altas, ya que los motivan a mantenerse en el mercado laboral durante este periodo, ¿ya? Entonces, eso es básicamente los elementos. ¿Cuáles son algunas conclusiones tentativas? Y ya me estoy extendiendo mucho, pero voy a concluir en 2 minutos, ¿cierto? Los muestran, primero, hay un impacto considerable en la pandemia, tanto en el lado de la oferta como en el lado de la demanda, ¿cierto? Ofertas son postulantes, demandas son empleadores, ¿ya? Hay una evidencia de aumento en relativo a los requerimientos educacionales, y esto parece estar como en desacuerdo con cómo han respondido los postulantes por el lado de la oferta, ¿ya? Entonces, hoy día tenemos un mercado laboral más desbalanceado de lo que teníamos anteriormente, ¿ya? Ha caído también la calidad de los contratos de trabajo, particularmente han caído los trabajos que ofrecen una jornada laboral completa, ¿ya? De una manera bastante significativa, ¿cierto? Pero los salarios han aumentado, ¿ya? Y este es un efecto de composición, ¿cierto? Un efecto de composición. Es posible que las mismas personas que hoy día le estamos pagando, por decir algo, o sea, se le está pagando, por decir un número, no sé, 500.000 pesos, tal vez antes de la pandemia se les pagaba más, de hecho, ¿cierto? Pero el punto es que las personas que ganan salarios más altos hoy día están como sobre representadas, o los requerimientos respecto de esas personas de las empresas están sobre representadas en el mercado, y por lo tanto hay una mayor cantidad de avisos de esa índole en el mercado hoy día, ¿ya? Obviamente hay un impacto, y aquí lo ratificamos en los datos. Hay sectores que han sido extremadamente golpeados por la pandemia, ¿cierto? Todos los que tienen que ver con restaurantes, hoteles, comercio, etcétera, ¿cierto? Y vemos también la otra cosa que es muy significativa, es la diferencia en el mercado laboral entre hombres y mujeres, ¿cierto? Las mujeres han dejado de buscar de una manera mucho más notoria que los hombres, ¿ya? Y así como también las personas más jóvenes, ¿cierto? Que era el grupo dentro en términos de edad, era el que mostraba el bajón más fuerte, ¿ya? Entonces, normalmente tenemos elementos de una crisis, ¿cierto? Que son bastante atípicos,
¿ya? No ha habido antes, normalmente una recesión común y corriente, no tenemos estas diferencias de género, ¿ya? Hombres y mujeres no responden de una manera tan diferente, ¿cierto?, como lo están haciendo ahora. Lo mismo ocurre a veces con los grupos, de distinta edad, los grupos etarios distintos, ¿ya? Por lo tanto, eso nos lleva a pensar en políticas públicas que tienen que ser mucho más enfocadas probablemente, ¿cierto?, en mujeres, en jóvenes, que son aquellas personas que están, que necesitan tanta ayuda, ¿cierto?, que de alguna manera necesitan un pequeño empujón para que comiencen a buscar en el mercado laboral, ¿ya? Entonces esas serían las conclusiones que puedo darles por este momento. Obviamente, como dijo la ministra, y eso es un compromiso, ¿cierto?, nosotros vamos a estar constantemente revisando estas cifras y avanzando en esta propuesta, ¿cierto?, de incorporar la clasificación ocupacional, de hablar de habilidades, de ocupaciones, ¿cierto?, y empezar a pensar en un mercado laboral en que tengamos mucha más información, favorecer una intermediación laboral mucho más activa y basada en evidencia, ¿cierto? Y favorecer también el ámbito de la capacitación y de la formación. Así que, bueno, eso es lo que tengo que decirles en este minuto, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Benjamín. Muy buena tu presentación, muy clara. Vamos a tener ahora un panel que va a hacer comentarios. El panel tiene la gran ventaja que son personas que tienen mucha experiencia desde distintos ámbitos y van a entonces hacernos sus comentarios. Voy a presentar al panel completo, después les voy a dar la palabra. Tenemos a Ramón Rodríguez. Ramón es gerente general de Trabajando.com, probablemente el que más conoce estos datos. Juan Manuel Santa Cruz, director nacional del CENSE. Rafael Berguán es presidente de la Comisión Nacional de Productividad y académico de la Universidad Diego Portales. Y Paz Ovalle. Paz es consejera de la SOFOFA, es directora de la Asociación Chilena de Seguridad y es socia de HO Partners. Les doy muchas gracias a todos ustedes por estar en este panel y le voy a dar la palabra primero a Ramón Rodríguez. Muchas gracias, Alejandra. Un gusto poder compartir con ustedes hoy día. Y la verdad, desde Trabajando.com, muy contento de poder participar activamente en iniciativas como SABE, donde nuestro rol en el mercado laboral es clave para poder hacer más transparente, menos discriminador, con mayor accesibilidad y sobre todo en este ambiente VUCA, como se ha llamado, en este ambiente de alta volatilidad, de muchos cambios, cómo poder entender cómo podemos hacer una mejor intermediación laboral en el futuro. Ahí es clave. Yo he estado mirando algunas de las preguntas que salen en el chat y una de esas mismas preguntas es, oye, ¿qué pasa con la gente que no está digitalizada? O sea, ahí es clave. El CENSE ha estado desarrollando algunas ferias de empleo, nosotros también con universidades y con instituciones, y ahí es muy importante cómo nosotros podemos realmente ponernos en el lugar del otro, en el que está buscando empleo, para que sea más efectivo y también para que el que está contratando encuentre mejor talento. O sea, eso nosotros nos debemos a eso. Ahora, comentando los números de Benjamín, que como tú dices, lo hemos venido trabajando. Esta, en el fondo, es una segunda vuelta. Benjamín ya viene hace rato trabajando y estudiando el trabajo en Internet, viendo cuán representativo este es el mercado para poder tener indicadores frescos y razonables, como para poder tomar mejores decisiones y decisiones basadas en datos. Yo creo que aquí la principal conclusión que a mí me gustaría y creo que es importante destacar es que hoy día tenemos un gap muy importante respecto de la oferta y lo que está demandando las empresas. Hay algo que tocó la ministra, es cómo nos enfocamos en cambiar nuestro sistema de capacitaciones, cuál es el rol que tiene el CENSE, cuál es el rol que tienen las empresas y cuál es el rol que tienen los mismos trabajadores en entender que la economía está cambiando. Hoy día hemos visto que los trabajos más afectados son los de menos capacitación, son los de menos habilidades, y los que se han visto menormente afectados, y lo mostraba Benjamín, son los trabajos digitales, los que pueden teletrabajar, los que tienen mayor formación. Entonces tenemos un desafío como país de cómo enfrentar esto y cómo salir adelante esta pandemia, porque yo creo que sacamos, obviamente se saca teniendo subsidios al empleo transitorios de trabajos de
de menor capacitación. Pero aquí el desafío profundo es cómo realmente nos transformamos y tenemos un mercado laboral que pueda navegar de mejor forma ante pandemias o ante crisis sociales. Y efectivamente, la caída, también revisando los datos que tenemos, que hubo a partir del 18 de octubre, fue importante, fue más rápida, pero se recuperó hasta marzo. El problema es que la caída que hemos tenido de marzo a la fecha, después con la pandemia, es una caída mucho más profunda y definitivamente que ha afectado más sectores de la economía. Entonces, yo vuelvo a hacer el llamado y yo creo que aquí hay personas que conocen el mercado laboral mucho más que yo, que venimos trabajando desde la tecnología, más desde los datos y de la innovación, que pueden entender la economía y todas las variables. Yo creo que aquí el llamado y lo que yo creo que es importante que podamos destacar es realmente cómo, y también tomando los datos que acaban de salir, el PIB cayó 14.1%, acaba de informar el Banco Central en el segundo trimestre. Eso es una crisis muy profunda en la economía y tenemos que, de alguna forma, entender cómo el mercado laboral va a poder responder de forma activa a ese impacto que tenemos. Entonces, yo nuevamente destaco y feliz de participar con el CENSE, con Benjamín y con todas las personas que se quieran sumar a poder transparentar el mercado laboral, a que este sea menos discriminador, sea más digital o con mayor acceso, para que muchas más personas puedan insertarse y encontrar el lugar de trabajo de forma lo mejor posible. Que yo no quiero comentar mucho más, creo que es más interesante lo que nos puede decir Rafael o Paz o el mismo Juan Manuel desde el punto de vista del CENSE, y nosotros felices y vamos a seguir colaborando con iniciativas como esta que nos permitan, a través de los datos, tomar mejores decisiones de políticas públicas a futuro. Estamos muteados, Alejandra. Sí, está en silencio. Muchas gracias, Ramón. Quiero dejar con ustedes ahora a Juan Manuel Santa Cruz, que como les había comentado es el director nacional del CENSE. Juan Manuel. Hola Alejandra, muchas gracias. Muy buenos días a todos, especialmente a la ministra del Trabajo, María José, a quien también aprovecho de excusar. Me escribió por internos que acaba de tener que salir. Te alcanzó a escuchar a ti, Ramón, pero se tenía que ir, así que la aprovecho de excusar porque tuvo que partir. Saludo también con mucho cariño a Juan y a Benjamín, y a través de ustedes a sus equipos que llevan a cargo este proyecto, y por cierto también a los panelistas que me acompañan y a todos quienes están mirándonos hoy día a través de Zoom o de YouTube, que son estas cosas maravillosas que nos permite la tecnología, estar conectados varias personas discutiendo un tema. Sé que tenemos poco tiempo, así que quiero pasar yo dos mensajes en mi comentario. Uno tiene que ver con la importancia del proyecto y dos con algunos desafíos que yo veo relevantes. Sobre lo primero, déjenme hablar de CENSE en particular y el interés que nosotros tenemos aquí. CENSE tiene un propósito, que es lograr que una persona que no tenga trabajo consiga uno, y que quien lo tiene, luego de pasar por cualquiera de los instrumentos de CENSE, le vaya mejor. ¿Cómo hacemos eso nosotros? Básicamente con tres tipos de instrumentos. Instrumentos de capacitación, por una parte, instrumentos de intermediación laboral o de orientación laboral, por otra, o a través de subsidios al trabajo. Para los dos primeros tipos de instrumentos, ya sean los de capacitación como los de orientación laboral o de intermediación laboral, hemos tenido siempre un dolor histórico que tiene que ver con cómo sabemos qué es lo que necesita una persona para conseguir un trabajo hoy día. ¿Qué mochila de herramientas le falta a esa persona para llegar a ese puesto de trabajo que por distintos motivos hoy día no está llegando? Y responder eso, en el fondo, ha sido un dolor perenne del servicio en sus más de 40 años de existencia, y no es nada de fácil de resolver. Y desde ese punto de vista, en CENSE, especialmente en los últimos años, hemos hecho un esfuerzo muy grande desde el observatorio laboral, con distintas iniciativas para poder dar respuesta con eso. Hemos, por ejemplo, levantado consejos público-privados en todas las regiones del país que nos iluminan o nos entregan información sobre la realidad del mercado del trabajo en una determinada zona. Hemos estado, por ejemplo, describiendo y caracterizando el mercado del trabajo a partir de información secundaria, como son la CACEN o la encuesta N, la encuesta nacional de empleo. Levantamos por primera vez la encuesta nacional de demandas laborales a fines del año pasado, y ese es un proyecto que continúa porque partimos con 4 sectores económicos, pero la idea, ¿no es cierto?, es cubrir
toda la economía. Y hoy día estamos trabajando justamente con Juan, con Benjamín y con todo su equipo, justamente en este proyecto de análisis de bolsas de empleo, que es otra fuente más de información bajo la cual buscamos, ¿no es cierto?, resolver la misma pregunta, que tiene que ver con entender qué está pasando en el mercado del trabajo y en este desajuste que hay entre oferta y demanda, es decir, entre personas que buscan un trabajo y empresas que requieren llenar una vacante. De ahí la importancia que tiene este proyecto y que nosotros en el fondo hemos empujado fuertemente y celebramos los avances que lleva a la fecha Benjamín y Juan. Nos alegra mucho ver esta presentación y cómo ya están siendo capaces de prácticamente sin rezago describiendo lo que está pasando en el mercado del trabajo a partir justamente de los datos de trabajando.com, que es lo que nos ha mostrado Benjamín. De ahí, de destacar la relevancia que tiene esto, es que también creo se desprenden sus dos principales desafíos. El primero tiene que ver, y lo tenía diagnosticado también, o lo relevó Benjamín, con la falta de representatividad que tiene esta información en algunos sectores específicos de la economía que no funcionan a través de estas plataformas, como por ejemplo la agricultura, la construcción, que son claramente áreas que están súper representadas en estos análisis. Yo a eso quisiera agregar también la subrepresentación que uno tiene en la información del mercado del trabajo a partir de analizar una pura plataforma, en este caso trabajando.com. Yo sé que obviamente la idea luego es crecer, ¿no es cierto?, a otras alternativas, pero naturalmente hay un perfil de personas muy distinto entre quienes participan de Trabajando, de Laborum, de LinkedIn, por ejemplo, o de Yapo, que es también una plataforma que se usa justamente para buscar trabajo. Y por lo tanto, esas creo son cosas que hay que relevar y que hay que buscar cómo hacerse cargo para poder contar con información que podamos pretender que sea de conclusiones generales. Conclusiones como las que mencionaste, Benjamín, de que la calidad de los contratos de trabajo había disminuido, pero habían aumentado los salarios. Claro, tomado en particular esta fuente de información y con todas las restricciones que tiene, hacen sentido, pero hay que tener cuidado con tomarlas como conclusiones generales, justamente partiendo de la limitante que tiene en el fondo el análisis que estamos haciendo. Y en ese sentido la importancia de nuevo conectarlo con otras cosas que se están realizando que nos permitan una mirada más comprensiva de lo que está pasando en el mercado del trabajo. El segundo gran desafío que quería mencionar tiene que ver con la oportunidad de la información, el cuán oportuna llega esta en tiempo y en forma a quienes la usan para tomar decisiones. Ahí en particular, obviamente, tengo un interés como director de CENSE. Nosotros, frente a cada una de nuestras licitaciones, estamos haciéndonos la pregunta, por ejemplo, en materia de capacitación, de qué cursos vamos a comprar y en qué lugar del territorio. Y en ese sentido, contar en ese minuto con información como la que estamos viendo aquí, es algo que es tremendamente útil para nosotros para saber, por ejemplo, de que si quisiéramos potenciar que alguien que no tenga trabajo consiga uno, convendría empujar, por ejemplo, áreas como las de servicios financieros o otros tipos de servicios y no, por ejemplo, lo del turismo, a partir de los datos que tú mencionabas, Benjamín. Eso, el poder ser oportuno, creo que es un desafío en sí mismo, el contar, por ejemplo, con una especie como de tabla de comando, un dashboard, como dicen los gringos, en donde uno pudiera ver en tiempo real no solo nosotros, sino que todo el mundo, la información que están recogiendo a partir de esto, creo que es algo tremendamente valioso y a lo que los invito también a que generemos de manera conjunta. Eso es algo que le va a permitir a CENSE mejorar y ser oportuno en los diseños e instrumentos de política que están empujando, pero también a los trabajadores probablemente el tomar mejores decisiones respecto, por ejemplo, de qué capacitarse o qué no, a otras instituciones del sector público, a las instituciones, por ejemplo, que se encargan del fomento, de también tomar ellos mejores decisiones en eso, y por supuesto a las empresas en general también poder tomar, por ejemplo, mejores decisiones de inversión a partir de la información que aquí levantan. Así que con eso, bueno, destaco la importancia, los felicito de nuevo, Benjamín y Juan, por lo realizado a la fecha. Estamos en esto juntos y cuenten con nosotros para hacernos cargo de estos desafíos que también planteo que seguimos teniendo por delante. Muchas gracias, Juan Manuel. Vamos a dejar ahora con la palabra a Rafael Berguán, que, como les mencioné, es presidente de la Comisión Nacional de Productividad y académico de la Universidad Diego Portales. Rafael. Gracias, Ale. Hola, Ale. Gracias, buenos días. Gracias también a Benjamín y Juan por esta oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre este interesante proyecto. Y bueno, aunque me repita,
y de hecho es importante que haya coincidencia porque eso va relevando justamente aquellos aspectos que desde distintas miradas parece que es necesario seguir profundizando hacia adelante. Voy a hablar con el sesgo de la Comisión Nacional de Productividad que mencionaba la Ale, tratando de aprovechar la experiencia de algunos estudios, uno sobre participación laboral femenina, otro sobre habilidades laborales y uno sobre inmigración que la Comisión ha desarrollado durante los últimos 2 a 3 años. Lo dijo muy bien Benjamín, hoy lo que estamos viendo son resultados que se dan en el contexto de la pandemia, de una crisis humanitaria como no habíamos ninguno de nosotros tenido la experiencia de vivir, lamentablemente, para el mundo hoy. Pero quería partir planteando algo que Benjamín en cierta forma mencionó y que está en su documento, y es que lo interesante de esto es que aquí podemos no solo entender este fenómeno, pero entender otros fenómenos que estaban presentes incluso antes de la pandemia y que probablemente en un contexto como el que está generando la pandemia se exacerban en cuanto a sus desafíos. Hay muchas cosas que se podrían mencionar. Por ejemplo, me gustaría hacer un par de comentarios en el ámbito de la inmigración, pensando en que en Chile durante los últimos 5 o 6 años se ha multiplicado por un factor de 5 al menos el número de inmigrantes que llegaron al país, cambiando radicalmente la oferta de trabajo. Y también me gustaría hacer un comentario a propósito del tema laboral del que estábamos hablando incluso antes del estallido, a mediados del año pasado, cuando nos invitaban a la mayoría de nosotros a decir algo sobre robotización, tecnología, veo a Juan, ¿no es cierto?, que participa de este proyecto, y mercado laboral. Entonces, yo creo que esta herramienta, esto que está trabajando hoy día Benjamín con Juan, este proyecto es un proyecto que además tiene mucho que decir en fenómenos que sí van a seguir siendo relevantes durante muchos años hacia adelante en, por ejemplo, el caso de la migración y en el caso de la robotización. Un segundo comentario que quiero hacer, y voy a tratar de desarrollar lo anterior en un par de minutos. Un segundo comentario ya se dijo, pero no puedo cansarme de destacarlo, es que este es un proyecto final sobre datos, datos y datos. Esto es básicamente generar información, algo que puede parecer obvio, pero que en el contexto de Chile es extremadamente relevante, porque, y aquí cito a la OCDE, que nos ha dicho ya en 2 ocasiones en los últimos años que Chile no tiene un sistema de evaluación explícito y estructurado, comillas, de políticas públicas. Un país que ya tiene casi $25.000 per cápita, al menos ajustando por paridad, que está en la mitad alta de la distribución de ingresos mundial, tiene enormes carencias en términos institucionales, pero también en términos de información para poder hacer buen diseño de políticas, buena implementación y, para qué decir, buena evaluación. Así que no cansarse la importancia de generar más información. Por ejemplo, me gustaría relevar, pensando en algunas de las cosas concretas que decía Benjamín, que con un informe y con información como esta, uno puede, por ejemplo, avanzar en la dirección de generar indicadores de calidad de empleo. ¿Por qué digo esto? Yo estoy hoy día en una comisión que generó el Ministerio del Trabajo en el que se está tratando de desarrollar un índice sobre calidad de empleo. No tenemos sistemáticamente esa información en Chile. Esto, lo decía muy bien Benjamín, tiene que ver con aprender sobre cómo están mutando las jornadas hacia parciales o completas, hacia contratos temporales o indefinidos, entre otras cosas. Pero aquí aparece información riquísima que nos permite avanzar en esa dirección, que es relevante en un país que ya tiene nuestro nivel de ingreso para empezar a pensar no solo en cantidad, pero también en calidad. Un segundo comentario en esa misma línea que creo que es importante relevar, dado que estoy hablando desde la Comisión de Productividad hoy día, es que efectivamente cuando uno piensa en productividad, uno de los factores, la gente tiende a asociar productividad con innovación, con cambiar las ideas y descubrir cosas que no se habían hecho antes. Una parte importante de la productividad tiene mucho que ver con eso, por supuesto, pero también una parte importante de la productividad, lo dijo Benjamín, tiene que ver con lo que los economistas llamamos el proceso de reasignación de recursos. Asegurarse que el trabajador y la empresa sean un matching adecuado. Todas las personas podemos contribuir de una buena manera y las economías son capaces de ser más productivas y alcanzar el desarrollo de mejor manera cuando las personas estamos en el lugar adecuado para nosotras mismas. Ahí está Paz, y Paz lo debe saber a nivel de empresas. Una misma persona puede funcionar muy mal en un lugar y muy bien en otro, dentro de la misma empresa. Y eso es algo que en un contexto en el cual el proceso de búsqueda y el proceso de equilibrio en el cual vemos demanda y oferta por separado en el mercado laboral permite también avanzar de manera importante. Déjenme en los 2 minutos y medio que me quedan hacer un par de comentarios puntuales sobre los primeros 2 temas que mencioné que van más allá de la pandemia y que son relevantes en el Chile actual. El primero en particular de la migración, el segundo la robotización es una discusión mundial, ¿no es cierto? Y se han puesto de moda muchos estudios sobre este tema. A propósito de inmigración,
Recordando los datos, en los últimos 5 años, el aumento ha sido dramático, pero no solo ha sido dramático en términos cuantitativos, ha cambiado, como decía Benjamín, también la composición de la oferta de trabajo. Los migrantes participan 80% en vez de 60%, estoy recordando las cifras, 60% sería el dato prepandemia para Chile, ellos participan 80%, están sesgados hacia sexo masculino, tienen 14 años de educación en vez de 11 en promedio. Está cambiando la oferta de trabajo. Entonces una pregunta interesante, por ejemplo, es si esta mayor migración está reduciendo o aumentando los salarios promedios para distintos tipos de empleo. La intuición en general es que cuando aumenta la migración, las personas van a enfrentar o competir con otros trabajadores, hay más oferta y los salarios caen. La verdad es que incluso y esta es evidencia preliminar que generó la comisión y que se sustenta en evidencia también internacional, y estoy terminando en un minuto, Vale, la evidencia muestra que contra la intuición, el rol de los inmigrantes, incluso en tareas, en funciones que tienen pocas habilidades, no genera caída en los salarios locales. Lo que hace es empujar a los trabajadores locales a moverse a otras funciones y otras tareas que son mejor remuneradas. Ese es un tema interesante, es un tema académico, pero es un tema relevante también para entender cómo la migración contribuye al final, incluso reduciéndose algunos de los costos que muchas veces se le atribuyen, que es reducir los salarios locales. Segundo comentario y final, con respecto a tecnología y trabajo o robotización. Claro, cuando uno piensa en la pandemia, uno piensa en que las tareas que se van a ver más afectadas son aquellas que tienen menos flexibilidad y aquellas que requieren mucho contacto físico. Cuando uno piensa en robotización o en tecnología y trabajo, uno piensa en que las tareas que se van a ver más afectadas por la tecnología, el miedo a la tecnología, son las rutinarias y las que tienen poco proceso o poco requerimiento cognitivo. En este contexto, si eso es lo que va a suceder, y sabemos que lo que termina sucediendo con la migración y con la tecnología es que los países mejoran gracias a ello, pero se producen transiciones que tienen costos y que son costos sociales muy relevantes, sabemos que entonces esas transiciones requieren políticas públicas. Y esa política pública tiene que apuntar a que la gente, por ejemplo, en el caso de la tecnología, se complemente con esta. Pero para complementarse con la tecnología hay que tener la capacidad de hacerlo, y eso requiere conocimiento. Y ahí relevo entonces el punto que todos han levantado, porque la capacitación como proceso de educación continuo que le permite a las personas, desde la política pública, aceptar esa transición costosa, que significa modificar lo que hacían como resultado de un cambio tecnológico que es bueno para el mundo, es un desafío enorme. Nosotros en un informe, y hasta en mi última línea, sobre habilidades laborales y educación técnica profesional del año 2017, tal vez sí, dentro de las 53 recomendaciones que hicimos y dentro de los 120 hallazgos que tuvimos, el más relevante de todos tenía que ver con esa enorme brecha entre lo que las personas sabemos y lo que el mercado dice necesitar. En un contexto como el de la robotización, esa brecha se exacerba si la política pública en el ámbito, por ejemplo, de la capacitación o la educación en un ámbito más general, no es capaz de entregarnos las herramientas que necesitamos. Así es que felicitaciones, Benjamín, felicitaciones, Juan. Gracias por la oportunidad de compartir algunas reflexiones con ustedes y creo que esto es un tremendo avance para mejorar las políticas públicas en Chile. Gracias, Ale. Muchas gracias, Rafael. Voy a dejar ahora con ustedes a Paz Ovalle. Paz, como les dije, es consejera de la SOFOFA y directora de la Asociación Chilena de Seguridad y socia de HO Partners. Paz. Hola, buenos días. Creo que las presentaciones han estado buenísimas, los felicito. Juan y Benjamín, me parece realmente maravilloso esta plataforma informática, ¿no es cierto?, que logra identificar, analizar, categorizar, ¿no es cierto?, en forma automática, esto de utilizar la inteligencia artificial, ¿ya?, para que nos entregue datos del mercado laboral, me parece súper nuevo, ¿ya?, porque nos permite conocer las brechas que hay, ¿no es cierto?, entre la demanda de trabajo, la oferta de trabajo, ¿ya?, las habilidades que se requiere hoy día el mercado, ¿ya?, y por otro lado también nos muestra la experiencia y las competencias, ¿no es cierto?, que ofrecen los postulantes en sus distintas ocupaciones que han tenido anteriormente y las que tienen actualmente, ¿ya? Y de esa forma, ¿no es cierto?,
hacemos el match entre lo que las empresas quieren y lo que los trabajadores, ¿no es cierto?, ofrecen, ¿ya? Y si bien en Chile, ¿no es cierto?, no existían mecanismos para entender el mercado laboral, y por eso yo creo también que esta pandemia es impresionante porque nos ha dado una sorpresa enorme, cómo hemos tenido, ¿no es cierto?, que subirnos rápidamente al trabajo, al teletrabajo, a conocer sistemas como, por ejemplo, hoy día que estamos todos, ¿no es cierto?, conectados a través de Teams, de Zoom, que hace unos meses atrás no teníamos ni conocimiento, por lo menos yo, ¿ya? Y este tema, ¿no es cierto?, de incorporar la inteligencia artificial en conocimiento de brechas entre lo que las personas pueden ofrecer al mercado laboral y que lo que las empresas demandan, me parece revolucionario, me parece fantástico. Y creo, ¿no es cierto?, que los felicito, creo que es una iniciativa maravillosa, porque si bien antes, ¿no es cierto?, o sea, si pensamos que hace, no sé, 5 años recién nacen los observatorios laborales, ¿no es cierto?, en donde como SOFOFA, bueno, somos parte también, ¿ya? Claro, uno tenía conocimiento de lo que se necesitaba a lo mejor como una foto en ese minuto, ¿ya? Pero esto, lo maravilloso es que es un continuo, ¿ya? Y es un continuo de lo que está requiriendo la empresa. Hoy día a lo mejor lo que necesitamos es muy distinto, ¿ya?, a lo que se necesitaba hace 2 años atrás. Y de hecho, ya yo en el análisis, ¿no es cierto?, que yo quiero centrarme un poco desde el punto de vista de quienes demandan empleo, que muchas veces ya, por ejemplo, nosotros hace, no sé, 2 años atrás se hablaba mucho del tema de transformación digital, automatización, robotización, etcétera, pero Pero perdimos a La Paz, parece. Sí, Sí, se cortó. Lo perdimos. perdimos Sí. señal. a ver, Ahí está volviendo, parece. ahí volví. Ahí volvió, Oye, sí. temas tecnológicos, todavía tenemos que mejorar el tema de la tecnología, parece, ¿o no? El problema es Internet, más que la tecnología de Internet ahí, que nos falla. ¿Cómo llegar? A todos nos falla en todo caso. Oye, y lo que yo, bueno, les estaba contando que nos costaba muchísimo como empresa de búsqueda, ¿no es cierto?, encontrar ya ejecutivos que conocieran el tema de transformación digital, de automatización, machine learning, robotización, etcétera. Y a que lo más increíble ya es que los ejecutivos que después encontramos eran todos autoformados. Entonces yo hoy día quiero desafiar a todos los que buscamos empleo, ¿ya?, a quienes buscan empleo, a que realmente también una posibilidad enorme es utilizar esta herramienta SABE, ¿ya?, para conocer qué es lo que está pidiendo el mercado, y en base, ¿no es cierto?, a lo que está pidiendo el mercado, en base a mis habilidades, mis competencias, mi experiencia, bueno, y lo que me gusta también, porque el trabajo, como decía la María José, ¿no es cierto?, la ministra, es muy importante que yo me haga feliz, que me sienta, ¿no es cierto?, con una pasión por lo que hago, que al final me va a hacer, eso mismo me va a hacer destacar, ¿ya?, en mi trabajo. Entonces, usar esta plataforma está bien, la vamos a usar, ¿no es cierto?, en mejorar, en acercar las políticas públicas, ¿no es cierto?, a lo que se requiere, el CENSE con la capacitación y los cursos a ofrecer, etcétera, pero yo como trabajador, como responsable, ¿no es cierto?, de mi carrera profesional, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que busco? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Ya? ¿Qué es lo que me llama en esta vía? Y hoy día no existen fronteras, ¿ya? Yo puedo, ¿no es cierto?, con persistencia, con voluntad, ¿ya?, a lo mejor tomar cursos espectaculares. Yo veía que a principios de la pandemia universidades como Harvard, como MIT, no sé, un montón de universidades ofrecían cursos gratis, ¿ya?, respecto de data science, inteligencia artificial, etcétera, que
que a lo mejor a mí me desafían, me encantan, y entonces, bueno, ¿por qué no, no es cierto, hacerlo y decir, ok, a lo mejor en este minuto, ¿no es cierto?, que no tengo trabajo y que estoy buscando, yo que trabajaba en un restaurante, ¿ya? Ahora voy a trabajar, no sé, en alguna plataforma de delivery o en logística o en una bodega, ¿no es cierto? O en última milla. El tema, ¿no es cierto?, del delivery es un tema impresionante, o sea, cómo va a incrementar todo el trabajo de las bodegas, de la última milla, de todos los sistemas, ¿no es cierto?, que se utilizan en bodegaje, ¿ya? A lo mejor necesito capacitarme en esa área, ¿ya? Y de esa forma salir adelante, encontrar trabajo, porque es lo que se está pidiendo. Entonces, esta misma plataforma informática no tan solo sirve ya a las políticas públicas, a los institutos profesionales, a las universidades, etcétera, para planificar, ¿no es cierto?, qué estudios debo yo ofrecer, sino que también yo responsablemente, pensando en que hoy día es sumamente importante preocuparme de mi desarrollo profesional, ya puedo ingresar a esta plataforma, ver qué es lo que se requiere, y bueno, si a mí me interesa y me gusta, ¿por qué no hacerlo? Y bueno, estudiar y trabajar en mi carrera profesional. Creo que también las empresas en eso tienen mucho que entregar, porque muchas veces, ¿no es cierto?, el hecho de conversar con las personas, de guiarlos, de apoyarlos, de incentivarlos, uno a veces necesita que alguien como que le pegue el espaldarazo y decir, ok, yo sí puedo, no sé, estoy a lo mejor un poquito mayor, pero igual he aprendido a usar Zoom, no sé, o sea, creo que no tenemos que tener susto, que tenemos que echarle para adelante y que de esa forma creo que podemos lograr lo que nosotros queremos, y doy gracias a Benjamín, a Juan, a todos quienes han participado, porque el hecho, ¿no es cierto?, de partir un proyecto y a instalarlo, ¿ya?, que después con el tiempo se vaya mejorando, es fantástico, pero creo que el primer paso siempre es como lo que más cuesta. Entonces quiero felicitarlos por eso, porque ya vamos a comenzar con una herramienta, ¿no es cierto?, que nos permite ya conocer estas brechas y realmente poder ofrecerle a las empresas lo que están buscando. El otro día leía, no me acuerdo dónde, que en una encuesta, más de un 60% de las empresas decían que tenían cargos que buscaban y que no podían encontrar. Y eso nosotros también lo vivimos, ¿no es cierto?, a lo mejor en otros niveles de la estructura organizacional, pero muchas veces es por desconocimiento, o por no saber, ¿no es cierto?, quién está buscando. Bueno, ahora tenemos esta herramienta, SABE, que me parece fabulosa, me parece que es disruptiva, es desafiante, así que sigan incorporándole nuevos, ¿no es cierto?, trabajando.com, Laborum, etcétera, bolsas de trabajo que acercan, ¿no es cierto?, mucho más esta diferencia entre la oferta y la demanda del mercado laboral. Creo que eso es importante, llegó para quedarse, y nada, los felicito. Creo que hoy día, ¿no es cierto?, este tema de la revolución industrial nos impone, ¿no es cierto?, este dinamismo vertiginoso, que las cosas cambian con una velocidad que uno antes, a lo mejor hace algunos meses atrás, no se lo hubiera jamás esperado. Así que los felicito, muchas gracias, y gracias por darme la oportunidad también de participar. Muchas gracias a ti, Paz. Tenemos varias preguntas que se han estado haciendo a través del chat. Voy a tratar de agruparlas porque hay muchas. Una primera pregunta de María Jesús Retamal, y después la voy a vincular con una pregunta de Rodrigo. Dice, en estas plataformas nos observa el trabajo informal. ¿Podrían buscar esa información en otras plataformas como GoWorks o Trabora? Y Rodrigo comenta, dice, el 15% de los trabajos se deben a los portales de búsqueda.
¿Cómo hacen para abordar estos indicadores? ¿Cómo los interpretan, dado que falta el 85% del mercado? Esa es una primera pregunta, después continuamos. No sé quién quiere responderla. Está abierto al panel ya, Benjamín. Y por cierto, a Juan también. Si quieren, yo puedo dar un poco de ideas respecto a esto. Primero, el tema de la informalidad es un tema que es difícil de abordar con bolsas de empleo, porque mucho del trabajo informal también es lo que llamamos empleo por cuenta propia. Que por definición es algo que nadie pone un aviso en el fondo para contratarse a sí mismo, aunque sea, y por lo tanto no podemos visualizarlo fácilmente. Entonces, no quiero sobrevender en el fondo lo que estamos haciendo acá. Es una herramienta más para detectar cierto tipo de trabajos en el mercado. En Chile sabemos que la informalidad es alta, el INE nos indica que está en torno al 28-30% en el periodo previo a la pandemia, y probablemente ahora va a subir, tal vez va a subir, no lo sé, no lo tengo del todo claro, pero las fuentes de información son complementarias. Las encuestas de empleo son súper importantes, los registros administrativos son súper importantes, o sea, lo base, seguro de cesantía, etcétera, ¿cierto? Y esta información son todas piezas de un rompecabezas, ¿cierto?, que nos permiten visualizar mejor el mercado del trabajo. No tenemos una respuesta clara en este sentido por este tipo de trabajo. A lo mejor necesitamos desarrollar otras herramientas para pesquisar a lo mejor algo de empleo por cuenta propia, a lo mejor en redes sociales. No sé, ahí podríamos conversar con Juan en algún minuto, tal vez se nos ocurre algo por ese lado, que también él ha trabajado en muchos proyectos monitoreando redes sociales, pero no aparecen en los portales de empleo, ¿ya? Y lo otro respecto, menciona este 15%, que la verdad yo desconozco ese dato, no me gustaría, no sé, esta persona que lo menciona, me podría enviar un email tal vez informándome acerca de la fuente. No es claro, digamos, de que las bolsas de empleo generen el 15% de los empleos en Chile. Lo que podemos ver, y hemos hecho algunos intentos sobre esto, es tratar de hacer representativos los datos de los portales de empleo, básicamente como reponderándolos para que se asemejen más, si ustedes quieren, a las ponderaciones que vemos en las encuestas de empleo, ¿ya? Que supuestamente son representativas de la fuerza de trabajo en Chile. Eso se puede hacer, evidentemente tiene algunos problemas estadísticos, pero eventualmente uno podría tratar de reportar esas medidas para que sean más representativas. Y aprovecho un segundo, ¿cierto? Que en la premura de presentar rápido, se me había olvidado mencionar a unos colaboradores súper importantes para nosotros, porque aquí damos como la cara visible y siento que nos han felicitado mucho a Juan y a mí, pero la verdad es que este es un trabajo en conjunto también con otras personas, tanto del WIC como también del Observatorio Laboral de Sense. Esto es un desarrollo que estamos realizando conjuntamente y hay una relación súper fluida con ellos y nos estamos apoyando constantemente, ¿cierto? Porque finalmente tenemos que generar un producto que sea útil para la toma de decisiones de políticas públicas, y en ese rol la interacción constante con el Observatorio Laboral, Felipe Macrosti y todos sus colaboradores, ¿cierto?, ha sido súper importante. Así que eso también aprovecho de mencionarlo antes de que se me olvide de nuevo. Eso es mi intervención por ahora. Ale. Con eso respondiste un poco una pregunta que había sobre los observatorios laborales, porque había un comentario, esto llegó por el canal de YouTube, dice: los observatorios laborales hacen esfuerzos por conocer qué está pasando en el mercado. ¿Y cómo conversa esto con este proyecto? Yo creo que más o menos tú ya contestaste. Ahora hay preguntas sobre qué tan confiable o factible es ocupar esta herramienta a la hora de buscar trabajo. En particular, ¿qué porcentaje de personas encuentra trabajo a través de esta bolsa de empleo? ¿Y qué porcentaje de mujeres? Si efectivamente las mujeres lo usan tanto como los hombres o no. Cristina Martínez pregunta eso, y lo vinculo también a la pregunta de Cristian Quesada, que dice los avisos de todos estos avisos publicados, ¿qué porcentaje efectivamente se contrata?
si hay seguimiento a estos avisos y a estas postulaciones, para ver si efectivamente se cumplen las expectativas de los empleadores en términos de si logran contratar con el perfil que buscan. No sé si Ramón quiere mencionar algo. A ver, tratando de ayudar un poco a Benjamín, el tema del 15% es una estadística mundial de cómo encuentran empleo en forma primaria, lo que no quiere decir que la búsqueda y que los reclutadores se abastezcan de los puestos de trabajo que están en las bolsas. Yo creo que ahí hay que precisar, porque no es que las bolsas de empleo representen el 15%, sino que al revés. Los números que nosotros vemos es que representan bastante más del mercado laboral respecto a esto. Sí hay un desafío importante en la economía digital, todos los apps y el trabajo profesional de forma un poquito más freelance es un desafío y están, entre comillas, fuera. Pero ahí es importante entender qué porcentaje está haciendo hoy día en nuestro país ese tipo de trabajo versus el trabajo más informal o un poquito más precario. Entonces, yo creo que ahí es importante cruzar los números. Benjamín lo ha dicho, lo importante es hacerlo consistente también con los números de las otras estadísticas de empleo, desempleo e informalidad. Entonces, yo creo que ahí creo que tenemos que corregir. No hay un número, yo no tengo un número que nos pueda decir, pero es bastante mayor, sobre todo en términos de volumen de empleo, entendiendo que el otro proceso de reclutamiento puede ser más 1 a 1. Benjamín lo nombró, el tema de la agricultura y el tema de la construcción, que son quizás mercados que no participan tanto en las plataformas, pero el gran volumen nosotros sí vemos que está acá. Ahora, respecto al seguimiento, más que nosotros hemos hecho un esfuerzo porque nuestras empresas clientes nos den mayor feedback respecto de cómo y finalmente cómo terminan esos procesos. Y no solo eso, también nosotros estamos volcados, y es parte de nuestro día a día, en que el proceso de reclutamiento que ocurre a través de las bolsas tenga mayor feedback. Ahí tenemos un gap muy importante respecto de cómo las mismas empresas, a medida que van avanzando estos procesos, le van informando a sus postulantes qué ha pasado, qué ha ocurrido, o cuál fue realmente el gap entre su postulación y la que finalmente fue reclutada. Yo creo que ahí tenemos un desafío. Nosotros estamos trabajando día a día para poder entregar ese feedback, entender cuál es el gap y que básicamente cerremos este ciclo. Ahora es bien importante entender que la fuente de reclutamiento es primariamente por las bolsas. Ahora este proceso claramente se complementa con otras fuentes y con otras visiones que están disponibles. Entonces, yo creo que eso nos puede ayudar a entender un poquito más cuál es el rol de las bolsas y en qué estamos hoy día, en particular en Trabajando.com, sobre todo de cara a la transparencia y el feedback de estos procesos, para cerrarlo. Hay dos preguntas que tienen que ver también cómo funcionan las bolsas. Uno pregunta de Germán Muñoz, dice, ¿qué pasa con la validación de antecedentes que los postulantes suben, digamos, a estas plataformas? Y lo otro, de Marcela Cortés, dice, bueno, muchos portales en realidad solicitan pretensión de renta, pero en general los empleadores no informan cuánto están dispuestos a pagar. Por tanto, ahí dice ella, hay una cierta asimetría que quizás debiera intentar corregirse. Sigo yo, y contestando con un dato que expuso Benjamín en su trabajo anterior de trabajo en Internet. Las empresas que explicitan sus pretensiones de renta, o sea, su oferta de renta, tienen una mayor cantidad de postulaciones respecto de las que no lo explicitan o lo ponen en forma confidencial. Hay que entender que en el fondo hay tres formas: la oferta visual y disponible para todos, pero también hay muchas empresas que publican su oferta, o sea, lo ponen dentro de los parámetros de la empresa, o sea, de la oferta, pero solo están disponibles para filtrado en el buscador, o sea, no son explícitas, sino que están ocultas para que el trabajador que está buscando pueda encontrar el rango, más bien no especifica. Ahora, esa es parte importante del proceso de reclutamiento y nosotros lo vemos incluso antes que el currículum. Muchas veces las empresas ajustan por las pretensiones de renta de las personas y ahí hay un trabajo bien importante
también que ha sido parte de nuestro análisis, cómo ha ido cambiando esa disposición a estar trabajando en una empresa por más o menos renta en este periodo. Y hemos visto que en algunos casos, y sobre todo en algunos cargos que quizás están más desafiados por esta transformación, y algo que mencionaba Rafael, como que se nos olvida que antes de octubre nosotros estábamos hablando de la cuarta revolución industrial, la digitalización, la robotización, y eso, a mi gusto, más que haberse detenido, se ha exponenciado más en este tiempo. Ha sido claramente una de las apuestas, y cuando las empresas tienen dificultades de llenar su dotación o de tener servicios que antes requerían una persona, pero que hoy día la pueden automatizar, lo están haciendo. Y eso ha sido algo, es un desafío en adelante. Entonces, yo creo que el tema de la renta es un tema que puede ser muy interesante estudiar y explicitar de lo que está ocurriendo. Y ahí yo, al revés, invito a Benjamín que podamos hacer un doble clic en eso y poder hacer algún tipo de publicación que esté disponible en términos de renta. Ahora, desde el punto de vista de los candidatos, nosotros sí lo estamos transparentando y tratando de que esto sea algo con información lo más transparente para los distintos actores, no solo una información tan asimétrica que hoy día es la que tienen las empresas. Muchas gracias. Aló. Ay, muchas gracias. Perdón. Uy. Muchas gracias, Ramón. Hay una pregunta que tiene que ver, es una pregunta para Juan Manuel, que cómo se va a enfrentar el nuevo mercado post pandemia frente a una necesidad de mayor automatización. ¿Qué está pensando el CENSE en términos de capacitaciones hacia adelante? Pensando en qué se va a demandar, cómo ha cambiado el mercado a través de esta pandemia. Bueno, es una pregunta bien amplia, Ale, y creo que es algo que viene incluso de antes de la pandemia. Lo que ha hecho la pandemia es acelerar los cambios tecnológicos que veníamos viendo ya en el mercado del trabajo, pero en ese sentido no hay un cambio de dirección respecto a lo que veíamos antes. Básicamente lo que hemos visto es que si alguna empresa el año pasado tenía dudas, por ejemplo, de potenciar su canal de ventas a través de Internet, claramente después de la pandemia no le ha quedado ninguna duda y probablemente le ha dedicado mucha energía y tiempo, incluso ha estado contratando personas en ese espacio, en esa área, para poder hacerse cargo de eso. Y eso es consistente, de hecho, con algunos datos que nosotros tenemos de empresas de reclutamiento y selección, en donde una vez comenzada la pandemia hemos visto que en general, ¿no es cierto?, la demanda por nuevos puestos de trabajo, por nuevas vacantes, ha ido cayendo en todas las áreas, salvo en áreas de salud por una parte, lo que es entendible, ¿no es cierto?, producto de la contingencia que estamos viendo, y en áreas que tienen que ver con habilidades en tecnologías de información por otra. O sea, claramente las habilidades digitales, en el sentido más amplio, es una habilidad que ya veíamos que venía siendo requerida con más fuerza por el mercado del trabajo, y que la pandemia solo acentúa ese cambio y lo hace de alguna manera más relevante hacia adelante. Desde CENSE, en ese sentido, hemos hecho dos grandes cosas. La primera, hemos puesto a disposición de todas las personas el poder acceder a cursos en línea en estas materias. Cursos que van desde aprender, por ejemplo, marketing digital y cómo usar Internet y las redes sociales para vender, a cómo diseñar una página web en distintos lenguajes, a derechamente cómo programar en distintos lenguajes también y trabajar con bases de datos. Paz, en su comentario, mencionaba la posibilidad de hacer un curso, por ejemplo, de análisis de bases de datos en MIT. Eso hoy día se puede hacer en CENSE. Uno ingresa a la plataforma cense.cl, ingresa a cualquiera de los cursos que tenemos en alianza con Coursera, y Coursera es una de las plataformas más relevantes de cursos en línea en el mundo, y se puede acceder entonces a un curso de análisis de datos, por ejemplo, en MIT, con su debido certificado y todo, y sin ningún costo. Basta ingresar con su root y su clave única, si es que la tiene, si es que no, una clave CENSE que se la asignamos ahí mismo en la página. Por lo tanto, lo primero que hemos hecho es poner a disposición este pack de herramientas, en el fondo cursos en todo sentido, en habilidades digitales, para que quien quiera acceder a esas herramientas pueda contar con ello. Ahora sabemos naturalmente que ya el hecho de acceder a un curso en línea tiene algún sesgo de selección, en el sentido que no solo requieres con cierta infraestructura mínima para poder acceder, como por ejemplo un computador, internet, cosas de ese tipo, sino que también requieres con ciertas habilidades mínimas, como por ejemplo autodisciplina o cosas de ese tipo que te permiten formarte por tu cuenta.
Por lo tanto, dentro de nuestros cursos presenciales, y esta es la segunda iniciativa en esta medida, en esta materia, perdón, esto es algo que también hemos tomado con mucha fuerza y por lo tanto prácticamente en todos nuestros cursos presenciales que hoy día estamos muy lentamente comenzando a retomar en la medida que las condiciones de salud lo permitan, pero obviamente cuidando siempre primero las condiciones de salud. En esos cursos van a encontrar también una parrilla muy amplia de alternativas en materia de habilidades digitales que van desde la alfabetización digital, enseñarle, por ejemplo, a un adulto mayor a usar aparatos inteligentes como estos y poder, por ejemplo, hacer trámites a través de la aplicación del servicio civil, como obtener un certificado de nacimiento desde su teléfono inteligente y que no tengan que ir, por ejemplo, a la municipalidad o a Chile Atienda o al servicio civil. Y desde eso hasta cursos como los que tenemos en el programa Talento Digital, en alianza con otras instituciones del sector público y del sector privado, como la ACTI, la SOFOFA, la Fundación Chile o la Fundación CODEA, donde ahí enseñamos a una persona en un periodo de entre 4 y 6 meses, alguien que no tenga conocimientos previos en habilidades digitales, le enseñamos, por ejemplo, a ser un desarrollador de aplicaciones, ya sea de front-end o back-end o full stack. Tenemos distintos tipos de programas, o lo mismo, por ejemplo, a cómo ser un diseñador de experiencia de usuario, de interfaz de usuario, que son perfiles de trabajos que se están hoy día requiriendo cada vez con más fuerza. Entonces, tanto a través de los cursos en línea, por una parte, como de los cursos presenciales, hemos llenado, por así decirlo, las opciones de capacitación que hay a través de Sense en estas habilidades, que son habilidades que están siendo cada vez más requeridas por el mundo del trabajo. Muchas gracias, Juan Manuel. Dado el tiempo, vamos a hacer una última pregunta que entiendo que debería ser para Benjamín. Pablo Egaña dice, puede haber sorting de los tipos de plataformas. Por ejemplo, trabajando.com orientado más a personas que tienen enseñanza media, científico humanista, técnico profesional superior, y por ejemplo LinkedIn más hacia personas que tienen estudios universitarios. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Cómo lo toman? Y vinculado también con el tema de la plataforma y de cómo se analiza, hay una pregunta aquí respecto de cómo llegaron a la revisión, ya si es por la descripción de la ocupación, de lo que se está buscando, por el nombre de la empresa que ofrece, o solamente considerando la oferta creada. O sea, cómo ustedes analizaron cada uno de los datos para vincularlo a un determinado sector, una determinada ocupación. Ok, bueno, efectivamente sabemos que hay algo de sorting en el mercado laboral. Eso quiere técnicamente una palabra que básicamente para la audiencia más general que nos acompaña, quiere decir que hay segmentación, digamos. Esa sería como la manera de describirlo, que hay portales que atraen a cierto tipo de trabajadores o cierto tipo de empresas, y los hay algunos portales que son bien específicos. Está este portal, por ejemplo, Get On Board, que atrae trabajos trabajos y empleadores que básicamente se centraban en habilidades digitales, pero obviamente son de nicho, ¿cierto? Son como portales más pequeños. En el caso de Chile están los datos está la Bolsa Nacional de Empleo, ¿cierto? Que normalmente tiende a atraer a personas que tienen nivel educacional más bajo, por ejemplo, que las que se hacen presentes en trabajando.com. Ahora, vuelvo a insistir que trabajando.com es bastante representativo de un segmento bien importante del mercado laboral en Chile, ¿ya? Y aquí hay que hacerlo, es una comparación que hay que hacer con cuidado, en términos de que hay que comparar en el fondo los avisos que se publican con los empleos que se están creando en la economía, no con en términos técnicos, digamos, con el stock de empleos, todos los empleos creados en la economía. Obviamente las dos cosas no son lo mismo, ¿cierto? El grupo de empleos que se está creando tiene que ser comparado con el tipo de avisos que se están subiendo. Y en esa comparación, trabajando no es mala, no nos ofrece una mala representatividad si dejamos fuera agricultura, construcción, y nos concentramos
predominantemente en la región metropolitana. No es que no tenga avisos de regiones, pero la proporción es distinta, ¿cierto? Y como entre un 70-80% de los avisos que uno podría, digamos, atribuirlos a la región metropolitana. La otra pregunta se me escapó. ¿Cómo ustedes analizan, cómo ustedes definen qué tipo de ocupación es la que se está buscando? Si lo hacen por el nombre de la empresa o por la Perfecto, descripción sí. del aviso. Bueno, ahí respecto al tema de lo que utilizamos principalmente, hay dos grandes campos en la descripción de los avisos. Uno es el título del aviso y el otro es el cuerpo del aviso. Y ahí, no sé, tal vez Juan tal vez nos quiera contar un poquito más cómo funcionan estos algoritmos, o específicamente es terreno de él. Sí. Bueno, mira, y lo primero, se escucha, ¿no? Sí, lo primero a comentar, cuando planteamos esta plataforma informática, la palabra plataforma es bien especial en el ámbito de la informática porque la verdad las cosas que nos da un punto de partida como para empezar a armar algo que después es bastante modular, o sea, como que estuviéramos armando Legos y vamos agregando y agregando más y más cosas, ¿de acuerdo? Entonces, en una primera etapa, bueno, tiene que haber un punto de partida, digamos, de una información base que nosotros podemos ir rescatando, pero que eso no quita que el día de mañana nosotros podamos seguir agregando nueva información basada en lo que en Data Science se conoce como fuente de datos confiable, ¿de acuerdo? Todo esto que se ha mencionado, LinkedIn, ¿no es cierto? Y otras bolsas, redes sociales y todo lo demás, en la medida que sean datos representativos, datos confiables, se pueden ir agregando justamente a lo que es la plataforma para después poder obtener información a partir de ella. Ahora, ¿cómo se hace todo el proceso, evidentemente, de establecer este matching entre lo que es la oferta y la demanda? Bueno, fundamentalmente los datos que tenemos acá corresponden a textos libres que se van, digamos, digitalizando cuando las personas suben su requerimiento. Lo que se hace un trabajo de Machine Learning que tiene que ver con el hecho mismo de poder hacer comparaciones de los textos con textos, pero se avanza un poco más en la línea, pues no solamente son comparaciones desde el punto de vista matching uno a uno, sino que más bien tienen que ver con el hecho de que cada aviso tiene, por así decirlo, un significado. Lo que nosotros terminamos es comparando justamente esos significados para poder decir, oye, este texto que está acá se parece a este otro texto que está acá, por lo tanto se produce un matching y se dice, esto es lo que se clasificó y esto es lo que se está buscando. Entonces, ¿qué se hace para poder hacer eso? Bueno, tenemos que enseñarle a la máquina el lenguaje que se está utilizando justamente en el mercado laboral. Entonces, en ese contexto, lo que hemos hecho es todo un proceso de clasificación semiautomática, o sea, han habido personas que son especialistas en clasificación de ocupaciones y también de habilidades, que han hecho una primera base de datos a partir del cual los algoritmos, una vez que está esa clasificación, aprenden de cómo se hace el proceso y después lo hacen de manera totalmente automatizada. Entonces, esa es la etapa donde ya empezamos a entrar ahora, que es la etapa ya donde los algoritmos mismos son capaces de hacer todo el procesamiento justamente automatizado, y eso hace que cada día esto lo vamos a tener mucho más en línea, ¿de acuerdo? Pero hay una etapa en la cual tenemos que entrenar justamente los algoritmos. Y bueno, ¿qué va a pasar en el futuro? Si aparecen, por ejemplo, nuevas bases de datos que contienen, por así decirlo, una jerga diferente, bueno, hay que reentrenar unos cuantos algoritmos para que aprendan justamente ese contexto y puedan nuevamente hacer este matching. Es como enseñarle un lenguaje justamente a la máquina para que la máquina pueda hacer rápidamente su trabajo y tengamos una fotografía integradora de todo lo que está pasando en el mercado laboral. Ahora, por último, el sistema tiene esa característica, o sea, la plataforma, o sea, el sueño más grande, ¿no? Que quiere ser un integrador de datos, un integrador de información, para que, como decía Juan Manuel, tener un dashboard acá y decir, mira, esto es lo que está pasando justamente en el mercado, y esto es lo que, con esto se pueden tomar decisiones de política pública, porque lo que voy a tener es información limpia, consolidada. Voy a tener, por ejemplo, van a haber patrones y reglas, lo que llamamos en este tema conocimiento, y bueno, con cómo se pueden tomar las mejores decisiones, bueno, con información y conocimiento. Entonces, esa es la idea que está detrás. Muchas gracias, Juan. Bueno, les agradezco a todos su presencia hoy día, a los presentadores, a la ministra, por cierto, a los panelistas que además les tocó harto trabajo contestando preguntas del público, y a todos los que se conectaron. Quiero decirles que se conectó gente de todo Chile. Había gente saludando de todas partes de Chile, así que les agradecemos mucho a todos y todas que se hayan conectado a este seminario,
y esperamos en unos meses más tener un nuevo seminario con nuevos resultados del proyecto. Por supuesto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alejandra. Muchas Muchas gracias a todos. Gracias, Alejandra, y los felicito porque es un punto de partida maravilloso. Sigan adelante. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Adiós. Gracias, Chao, Benja. chao. Gracias, Juan. Gracias. Buen trabajo.